Bueno, son las 7:10, tenemos ya las 7:10 en el Informador Súper. A esta hora pues le damos la bienvenida al Informador Súper al doctor David Luna, senador de la República por Cambio Radical. Senador, buenos días, bienvenido al Informador Súper. Lo vemos muy activo en el Senado, las cartas que usted ha enviado al presidente de la República, dando a conocer toda la situación que se presenta en el país en las últimas horas y bueno, todo esto trabajo que se ha venido haciendo muy importante en el Congreso. Bienvenido al Informador Súper. Esperanza, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes, para el Informador Súper. Muy agradecido por esta invitación, es un honor estarlos acompañando hoy. Bueno, muchas son las cosas, no sabe uno por dónde empezar, senador. Lamentablemente el país va muy mal, mucha preocupación, la pobreza se ha incrementado, hay mucha hambre, los asesinatos, los secuestros, la extorsión, la corrupción que se ha presentado, no sabe uno por dónde empezar. Se cumplieron 2 años de gobierno, lamentablemente perdidos para vivir, como dijeron en campaña, sabroso unos pocos. Sí, Esperanza, usted tiene razón, uno no sabe por dónde empezar y no sabe por dónde empezar cuando se trata de analizar cuál es el problema más grave. Usted lo ha dicho, la plata no está alcanzando, mucho esfuerzo hacen los ciudadanos para tratar de llenar la nevera, para mandar sus niños al colegio y mientras tanto el gobierno piensa meter otra reforma tributaria. Yo voté negativamente la primera y voy a votar negativamente esta porque siempre golpea a los más necesitados. Termina impactando el precio de los alimentos, obviamente el precio de los servicios públicos y algo mucho más complicado, el costo de la vida en general. Pero segundo, el departamento del Meta sí que ha vivido lo que yo llamo repetir la historia, volver a la violencia, volver al control de los grupos al margen de la ley en el territorio y obviamente la incapacidad de poderse trasladar y poder producir. El gobierno del presidente Petro le amarró las manos y los pies a nuestro ejército, a nuestra policía, y ellos no están pudiendo defender a la sociedad civil. Pero dos, todos queremos la paz, claro que sí, y bienvenido el diálogo, pero nunca se dialoga desprotegiendo a la sociedad civil. Y lo que hemos visto en el Meta ya con extorsión, con boleteo, inclusive con amenazas, pues es muy importante visibilizarlo y por eso yo permanentemente, como usted lo dice, no solamente a través de las cartas, los debates de control político, sino adicionalmente las denuncias, acompaño a las autoridades de Villavicencio y del Meta, porque es que esto no se trata de política, se trata de proteger a la ciudadanía. Y por último, pues hay algo que para todos es importante en el departamento y es la infraestructura. No solamente hablamos de la vía Bogotá-Llano, Bogotá-Villavicencio, sino hablamos también de la infraestructura que conecta al resto del departamento con otros departamentos, que se quedó en pura carreta. Yo por eso digo, el verdadero cambio es hacer, no echar discursos. El verdadero cambio es avanzar, no retroceder. Y en ese sentido, pues seguimos haciendo la tarea que le corresponde al Congreso de ejercer control. Senador, buen día. Habla Rocío López. Nos da mucho gusto tenerlo nuevamente en este espacio. Lo que hemos visto de este gobierno es que si el Congreso no aprueba, entonces viene el populismo y convoca a su línea, a su primera línea. Pues algunos consideran que es legítimo, pero ¿cómo hacer para que el presidente gobierne y para que el presidente no afecte los intereses de los colombianos, como está ocurriendo ahorita con la propuesta de los ahorradores, de cientos de colombianos que ya está generando pánico? Rocío, con los buenos días, un saludo muy especial. Y evidentemente el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y el presidente está en su derecho de pasársela de manifestación en manifestación, haciendo política, pero yo creo que los colombianos lo eligieron fue para gobernar, y para gobernar con sensatez y por supuesto protegiendo
a los que menos tienen. Si usted tiene ahorrada una plata en el banco, poquita, que ha sido producto de su esfuerzo, pues a cuenta de que sale y dice que va a coger parte de esa plata como una, entre comillas, inversión forzosa. No, los recursos de los colombianos que han ahorrado tienen que ser protegidos, porque por esa razón, para que haya equidad y para que quienes no tienen puedan recibir un apoyo, es que pagamos impuestos. Pero es que los impuestos se los robaron en el gobierno del presidente Petro, que dijo que iba a luchar contra la corrupción. Se robaron la plata del agua de La Guajira, de los alimentos de La Guajira, para comprar congresistas y para comprar funcionarios que permitieran tramitar leyes como la pensional. Entonces, yo sí pido que acá haya un poquito de análisis y que entendamos que estamos en una crisis muy complicada, porque mientras que se roban la plata que pagan los colombianos con sus impuestos, ahora resulta que para que alcance quieren una reforma tributaria adicional y dos, lo que llaman inversión forzosa, que es quitarle a los ahorradores su plata. Y el presidente prometió en una notaría no expropiar. Esto es una clarísima expropiación que genera un impacto negativo muy grande y que esperamos, pues por supuesto, haya la posibilidad de que todos levantemos la voz para evitarlo. Yo le voy a poner solamente un ejemplo. Yo del presidente Petro esperaba que hiciera un contundente rechazo a lo que está pasando en Venezuela, porque él toda la vida dijo defender los derechos humanos, y el señor Maduro es un dictador. Yo espero que Petro no se convierta en eso. Maduro le expropió los ahorros a los venezolanos, Maduro le expropió las pensiones a los venezolanos. No podemos permitir que en Colombia pase eso, y por eso la sensatez, pero también la firmeza, son fundamentales para que todos entendamos que pasamos por una crisis, y esa crisis se supera exigiendo todos pues que haya verdaderas decisiones para beneficiar a la totalidad y no a unos pocos. Senador, permítame, le insisto en la pregunta. El Congreso, ya todos tenemos claro, a ese tema relacionado con los ahorros ya le dijo no. Sin embargo, lo que se advierte es que el ministro de Hacienda lo podría hacer de manera directa. ¿Es legal esa actuación de ese ministro? Generar pánico, porque entre otras cosas lo que va a generar es pánico y que la gente salga corriendo a sacar sus ahorros. Total, usted acaba de explicarlo. La gente va a salir a sacar sus ahorros, a meterlas debajo del colchón y obviamente va a generar un problema en el sistema financiero. El sistema financiero, pues que lo protege a uno, los ahorros. Pero dos, evidentemente es ilegal desde todo punto de vista. Ya el Congreso se pronunció, pero el gobierno a veces, o casi siempre, quiere brincarse las decisiones de quienes piensan distinto. Y por eso es que la Corte Constitucional termina, en muchos casos, declarando inconstitucional esos decretos autoritarios que expiden. Entonces, acá no puede haber, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de norma que pretenda quedarse con los ahorros de los colombianos. Eso es muy importante tenerlo presente porque daremos los debates, volveremos a dar la discusión y no acompañaremos. Yo no lo hice en el 2022, no lo haré ahorita en el 2024, la famosa reforma tributaria que terminó la primera, obviamente aumentando los precios de los alimentos de primera necesidad, una salchicha que nos comemos de pronto en una tienda, una gaseosa, obviamente unas papitas, que sí, puede que tengan una forma de hacerse que se debe advertir para que la gente pues sepa si le genera aumento de peso o no, pero eso no se trata pues simplemente de subirle los impuestos, sobre todo a quienes menos tienen. Y subirle los impuestos, senador, para que los delincuentes se paseen en los carros de la Unidad Nacional, de Protección. Esto es inaudito, senador, lo que se ha visto en los últimos días, delincuentes, guerrilleros paseándose en estos carros y los funcionarios públicos, los líderes sociales a pie y amenazados. Muchos líderes sociales del departamento del Meta, muchos líderes ambientales con problemas de seguridad, pero muchos alcaldes también,
muchos concejales, por sus posiciones, son amenazados. Y la Unidad Nacional de Protección no les da protección. Ahora resulta que hace un mes, en Antioquia, esos vehículos trasladando grupos al margen de la ley. Ayer en Arauca, pues lo propio con el ELN, incluso dicen que con un secuestrado. A mí me parece eso la inversión de los valores. Por ejemplo, yo prefiero que con mis impuestos, que pagamos oportunamente los colombianos, pues se le pueda dar una beca a un joven para que pueda estudiar en la universidad. No, acá resulta que se le quiere dar una plata a otro que ya delinquió y que dice que para que no siga delinquiendo entonces paguémosle. No. Esto no se trata simplemente de política, ni de izquierda ni de derecha. Esto se trata de sentido común, de entender que evidentemente la sociedad colombiana tiene unos valores y nosotros fuimos muy golpeados por la época de Pablo Escobar y por la época de los paramilitares y por la época de la guerrilla, y no queremos volver a revivir esa historia simplemente porque el presidente Petro quiere pasar o posar de líder internacional. Está muy bien que opine sobre el conflicto de Israel y de Palestina. También debería opinar con la misma contundencia sobre el de Ucrania y Rusia. Pero es que acá en Arauca, acá en norte de Santander, acá en el Cauca, en algunos municipios del Meta, estamos teniendo unos problemas muy grandes porque estos delincuentes se creen, digamos, totalmente libres para actuar, y necesitamos que nuestra fuerza pública, a quien yo respaldo frontalmente, de quien yo me siento muy orgulloso y a quien yo le mando un mensaje diciéndole somos gratos con lo que han hecho durante todos estos años de historia, pues tienen que respaldar a la ciudadanía y les tienen que permitir actuar. El Ministerio de Defensa desde Bogotá no los deja actuar. Senador, hay un tema con el que usted inició, y es el tema en el que diariamente hablamos los colombianos, y es toda la corrupción que se está manejando desde el gobierno nacional, pero también en el gobierno local. La pregunta es, ¿qué pasa con los controles, con los órganos de control? ¿Qué pasa con la fiscalía? Por ejemplo, acá en el Meta, diariamente se registran denuncias por actos de corrupción de funcionarios. Es más, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República hace unos días vino y denunció lo que ya sabemos en el Meta, pero uno ve que esas denuncias se hicieron hace 2 años por un periódico local, pero no pasa nada. Esa es la percepción que hay en la comunidad nacional, que pese a las denuncias, pese a los esfuerzos que se hacen, los órganos de control no están siendo eficientes, o por lo menos no están dando prioridad. ¿Qué hacer frente a este tema de corrupción? Mire, y la ineficiencia de órganos de control. La corrupción es un cáncer que tenemos que luchar en primer lugar haciendo veeduría y exigiendo respuestas a través de los derechos de petición, de las redes sociales, de todas las herramientas que se permitan. Por eso es que hoy la gran mayoría de escándalos de corrupción nacen gracias a que los ciudadanos denuncian. Pero usted tiene toda la razón, no estamos viendo una actuación eficiente y una actuación rápida a manos de los órganos de control. Es fundamental saber qué es lo que pasa y por qué pasa en las regiones, pero también en la nación, cuando se pierde la plata o cuando la malutilizan. Y yo sí creo que acá es muy importante que el ciudadano haga una reflexión. Hay que buscar personas probadas, personas que han estado en el servicio público, que han demostrado con sus actuaciones que las cosas se pueden hacer honesta y decentemente. Y yo sí creo que es fundamental buscar personas que entiendan cómo evitar y cómo luchar contra la corrupción. Y yo le pongo un caso muy sencillo. No hay nada que le duela más a los corruptos que les quiten la plata, pero no solamente la plata robada, sino el corrupto debería ir detrás de la totalidad de su patrimonio, para que ahí por lo menos tenga escarmiento y sepa que esa cuentica que hacen de que yo me robo 10 pesos, devuelvo 5, pago 1 año de cárcel y después salgo a disfrutar la plata, pues se les acaba la fiesta, porque acá lo que hay que hacer es contundente y entender que el Estado tiene que salir a luchar por recuperar esos recursos. No es solamente el titular, sino es verdaderamente la acción en la que debemos todos trabajar.
Senador, tenemos un gobierno corrupto, está claro, un gobierno que ha retrocedido el país. Tenemos un gobierno de verdad que es más amigo de la delincuencia, de la guerrilla, que del que paga el impuesto. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Las investigaciones contra este presidente en la Cámara de Representantes, que son los responsables de hacer investigarlo. ¿Esto qué va a pasar con esto? ¿Se va a acabar esto ya 2 años y no va a pasar nada? Pues dos cosas. Lo primero es que tenemos que aguantar como sociedad, tenemos que aguantar como país. Tenemos un mal gobierno y esto no es un tema personal, es un tema, digamos, fácilmente comprobable. La economía, la seguridad, la energía, la agricultura, todos van por mal camino. Y en ese sentido, pues tenemos que aguantar porque el país es más importante que los gobiernos, que los presidentes. Los presidentes finalmente pasan y el país permanece, los trabajadores permanecen, la ciudadanía permanece. Entonces, lo primero es que tenemos que aguantar y tenemos que ser firmes en el entendido de que podemos salir adelante, de que necesitamos sensatez, de que necesitamos personas que les interese y les duela el país para que trabajen por ella y no por llenarse sus bolsillos. Y lo segundo es pues que queremos respuestas de la cantidad de escándalos de corrupción que se han presentado en 2 años y que pues que tengan que pagar los que paguen. Acá no puede haber colombianos de primera y de segunda categoría, y si son personas muy importantes o si son familiares de los importantes, pues también tendrán que afrontar la gravedad de sus actos, y por ende pues somos muy exigentes a la hora de que se tomen este tipo de determinaciones. Bueno, sabemos de su agenda tan apretada, senador. De verdad, muchas gracias. Si se nos queda algo que quisiera tratar, ¿cuándo estaría en el Meta a propósito, no? ¿Cuándo vuelve al Meta? Bueno, tengo que ir prontamente, espero hacerlo máximo en el próximo mes, entre otras porque hay propuestas para el Meta, hay interés en plantear temas que creo que son muy útiles para el desarrollo, y lo más importante, que es que Colombia tiene que permanecer unida, entendiendo que esto no es un tema político, sino es un tema de supervivencia. Yo se lo dije el 20 de julio al presidente mirándolo a los ojos. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y le dije, me parece valioso que usted le pida perdón al país por los actos de corrupción de su familia y por los actos de corrupción de su gobierno. Pero el perdón debe ir acompañado de responsabilidad política. Y todos los funcionarios que están implicados, en particular el ministro de Hacienda, deben salir de sus cargos porque no tienen autoridad moral para decidir. ¿Podemos adelantar algunas propuestas para el Meta que tiene? Sí, hay 2 que yo he venido insistiendo de mucho tiempo atrás. Ustedes inclusive las oyeron en una entrevista que me invitaron. Yo creo que hay que meterle tecnología al agro, pero también hay que formar a la nueva generación en tecnología. El Meta tiene un talento de jóvenes y de adultos mayores con unas grandes capacidades y podría perfectamente, por su ubicación geoestratégica, tener un hub de tecnología para generar empleo bien remunerado, y no para seguir pensando en las mismas soluciones que lamentablemente han fracasado en los últimos años. En segundo lugar, el turismo. El turismo es pieza esencial, pero para lograr que se convierta en un verdadero foco de progreso necesitamos seguridad, y necesitamos seguridad en las zonas más alejadas, que son las que hoy generan pues mayor concentración de impacto turístico. Y en tercer lugar, la infraestructura. La infraestructura no es, digamos, un lujo, es una necesidad, no solamente para sacar los productos, sino para conectar las regiones y sobre todo el desarrollo. En estos 3 temas y en otros tenemos importantes propuestas que queremos compartir, no solamente con los sindicatos, con los jóvenes, con por supuesto los gremios, con los periodistas, sino con la población que es tan importante para Colombia. El departamento del Meta es pieza fundamental para el progreso de nuestro país. De todos los que no vivimos ahí debemos estar agradecidos por el esfuerzo que hacen ustedes y adicionalmente ayudar a que las condiciones cada día sean mejores.
Algo muy importante, senador. Aquí llevamos 12 días de protestas en el peaje Puente Amarillo, ahí sobre la vía Villavo-Restrepo, un peaje que queda a 10 kilómetros entre Villavo y Restrepo, que primero pues se creó fue un pontazgo y después finalmente, como no hubo dolientes, dejaron un peaje ahí. Ya llevamos 12 días de protesta y el gobierno no ha sido capaz de escuchar, de dar una solución a los manifestantes. Las manifestaciones han sido pacíficas. Lamentablemente los congresistas del departamento del Meta no son lo suficiente creíbles para liderar un proceso de estos. ¿Cómo nos puede ayudar usted? ¿Cómo puede intervenir frente a esta situación, senador Luna? Pues primero, gracias por enterarme. Segundo, voy a presentar hoy las solicitudes para que el gobierno se haga presente en lo que usted dice. Es una propuesta pacífica. Y en tercer lugar, pues al gobierno hay que preguntarle efectivamente qué quiere hacer, porque un día sale con unas noticias de que va a evitar aumentos de los peajes y ahora está con el cuentico de que le quiere cobrar valorización a los ciudadanos por las vías ya hechas, lo cual es un absurdo. Hoy me pronunciaré al respecto, Esperanza y Rocío, y tengan la seguridad que exigiré pues que por lo menos haya una mesa de diálogo y de conversación. Y una solución. Muchas gracias, doctor David Luna, muy amable por estar en el Informador Super. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo y muchas gracias.